Yo creo que tenemos que perder el miedo. No pasa nada por decir quiénes somos, dónde estamos y lo que pensamos. Antes en mis credenciales os he dicho que era un asalariado mismo, que tenía un hijo, para que se viera que esto no era una cosa de total y que se viera que había mucha más gente. Ahora que se ha visto que hay señoras con muchísima más experiencia que todos los demás, y hay gente de toda clase, que los inmigrantes están aquí, etcétera, etcétera, voy a añadir a las credenciales que soy demócrata, de tradición demócrata y de familia demócrata, y pacífico de toda la vida, y lo seguiré siendo, ¿vale? Y entonces os voy a decir solo la última reflexión, que es la siguiente. No tenemos que tragarnos las mentiras. Mienten cuando nos dicen que hay que apretarse el cinturón. En este país hay salarios, no es el mío, que siguen creciendo a 2 cifras todos los años y están identificados. Mienten cuando dicen que no hay dinero, se pagan rescates millonarios a los bancos y se llegan 12.000 millones a la FAO. La FAO ha pedido 12.000 millones el año pasado para paliar el hambre en el mundo, y creo que es capaz de hacerlo, y se los han negado mientras se reparten el dinero. Os mienten cuando os dicen que la culpa la tienen los inmigrantes. La gente que hace esto tiene corbata, cena en restaurantes y decide qué países hunde y cuáles no. Os mienten cuando os dicen que no somos nada. Estamos en 2 días en el Washington Post, en todos los medios internacionales y vamos a estar en más, ¿vale? Os mienten cuando dicen, efectivamente, y lo han dicho aquí muy claro, que separan los poderes, mientras inhabilitan a un juez que decide investigar asesinatos y buscar muertos, entre ellos mi tío abuelo. Cuando dicen que el trabajo es malo, que lo es, pero el humo de los coches también, y no lo dicen, ¿vale? Os mienten cuando dicen que están prohibiendo esta reunión en Madrid, porque dicen que va a influir en la tendencia de voto o lo que sea. ¿Y qué pasa? ¿Que un mitin del PP o del PSOE no influye en la tendencia de voto? Os mienten cuando llaman humanitarias a las guerras. Eso se llama oxímoron. Los que estudiáis en literatura y los que no, lo cuento yo. Se llama así, ¿vale? Es una cosa que es imposible. Son 2 palabras que son contradictorias en sí mismas, puestas una al lado de la otra, ¿vale? ¡Sí, señor! Sí, señor. Vale. Haced lo que os dé la gana. Tenéis derecho a hacer lo que os dé la gana. Sed pacíficos, no molestéis a los demás y haced lo que os dé la gana. Pero sobre todo, sed críticos. No os durmáis. No os creáis nada. Todo esto son mentiras. No compréis nada que no necesitéis. Y la más importante de todas, si me marcho y os agradezco esto un montón, porque me voy a sentir muy contento de haber podido decir lo que me sale de los huevos. Cuando destaquéis un poco, yo no soy joven, soy viejo, pero no soy joven, tengo 37 años. Entonces, bueno, cuando destaquéis un poco, cuando digáis estas cosas, en algún momento en vuestras vidas, van a venir a compraros. Ahí es donde tenéis que demostrar la ética y que no lo hagan.